Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo vas? Estoy súper bien, ¿y tú? Muy bien. Estamos por acá desde Malta. Sí, allá en Malta. Por eso, antes de empezar, quiero explicar un poco de cómo nos conocimos. Pues te Claro que conocí sí. en Malta, eres amigo de mi papá y él vive en Malta desde hace ya un año. ¿Cuánto tiempo has vivido tú en Malta? Estoy completando 2 años. Yo ya paso los 2 años. 2 años y un mes y algo. Ujú. Ok, y es que muchas personas ni siquiera saben que existe Malta, ¿no? Es un país súper pequeño. Si es una islita. Si tú, por ejemplo, buscas, es muy característico porque si buscas en Google Maps, la isla no se ve. O sea, es una isla muy Claro. pequeña, pero si tú a simple vista, haciendo un escaneo, tú no alcanzas a ver la isla. Tienes que hacer un zoom así súper impresionante para ver la isla. Nosotros decimos que es una roquita en medio del mar Mediterráneo. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, nos conocimos allá y me pareció muy interesante toda tu historia, tu trayectoria, que enseñaste un tiempo en China y eres músico profesional, lanzaste un álbum, así que hay muchas cosas por hablar. Pero primero, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria musical. Bueno, Leo, desde pequeño sentí como, digamos, un llamado por las artes en general, no solamente la música. De hecho, de pequeño lo que yo hacía era dibujar, ¿sí? Ujú, Y pintaba, pero siempre la música ahí, ahí, ahí. Hay una historia muy particular y es que mi papá hacía concursos de canto dentro de los miembros de la familia. Entonces, claro, el premio era un dinero, ¿cierto? claro. Entonces, con el ánimo de ganar ese dinero, pues todo el mundo se preparaba y hacía lo mejor, ¿cierto? Y ahí empezó pues como, digamos, como esa influencia por la música. De ahí Ah, para ya veo. adelante muchas cosas, siempre la música, algún tiempo tocamos guitarra, pero siempre la música ahí. Eh, Nunca me dediqué así como de lleno a la música, Mm, porque siempre hacía era parado como otras cosas, pero tampoco la abandonaba, ¿cierto? Tampoco la dejaba del todo. claro. Entonces, finalmente tuve la oportunidad de ir a la universidad, me licencié en historia, luego hice una especialización en neuropsicología, Mm, neuropsicología de la educación y muchas otras cosas a nivel profesional, pero nunca me desconecté finalmente de la música, hasta que en el 2017-2018, por una situación personal, mi papá lo diagnosticaron con Alzheimer, mm, lo entonces ya siento. ahí como que me cambió la perspectiva de la vida y la forma de ver las cosas y dije, bueno, el momento es ya, vamos a empezar a hacer música como lo he querido durante mucho tiempo y empezamos a escribir, que es mi gran fortaleza, escribir lyrics y una Sí. cantidad de cosas. Y en ese momento todavía estabas en Colombia, ¿no? De Medellín. Sí, sí. Digamos que estuve de paseo, por esos días me fui para Madrid. Pero unos compañeros en Colombia me dijeron, estamos armando una banda, un proyecto, cuando llegues en las puertas abiertas, llegué y empezamos a hacer música. Ellos hicimos mucha música, pero por alguna circunstancia, pues la banda duró un año, se terminó, se llamaba Palíndromo. Mm, eh, pero cuando tú tienes un objetivo claro, no te dejas sacar del camino con tanta facilidad. Yo mm. decidí seguir haciéndolo solo. Y aquí estamos. Hace 2 años lanzamos nuestro primer álbum, se llama Alex Madrigal, Alma Indie. Ok, Y justo aquí en Malta estamos terminando nuestro segundo álbum, Exoplaneta. claro. Y acabo de escuchar ese primer álbum, me encantó. No sé, escuché que mezclabas los instrumentos acústicos con los electrónicos. ¿Es algo que haces conscientemente? Sí, de hecho, tenemos alrededor de unas 22 canciones publicadas en Spotify y si tú analizas por ejemplo la característica del álbum es justo esa, es que para esa época ya queríamos experimentar con Ujú, instrumentos diferentes y entonces empezamos a hacer esa mezcla como de synth pop claro. por synth y ahí fue cuando empezamos
a cambiar las melodías que hacían las guitarras, a compartirlas con todos esos sintetizadores y con todos esos sonidos electrónicos. Y esa es la Ok, característica de ese álbum. ok. Y bueno, ¿cómo te ha ido integrarte en esa comunidad musical allá en Malta? Porque como dijimos, es un país pequeño. Me imaginaría que es algo mucho más fácil en Colombia, por ejemplo, en cuanto a la escena musical. Total, total, total. Malta es una isla y es muy pequeña, lo que decíamos. Entonces, lo que aquí llaman ciudades son yo me imagino que en Estados Unidos es como un pueblo, una villa, y sí, es el tamaño de una ciudad aquí. Entonces es una comunidad muy pequeña, pero además está muy cerrado, ¿cierto? Claro. Entonces, para tú entrar en la escena necesitas conocer gente y ya tuvimos la fortuna pues de presentar aquí el proyecto, me gustó bastante. Em, pero digamos que mi fuerte no es estar haciendo shows y shows. Yo soy más de estar sentado escribiendo música, haciendo música. Esa Sí. es como la parte que yo definitivamente prefiero. Sin embargo, cuando hay que hacerlo, pues se hace, ¿cierto? Pero yo disfruto escribiendo la música y haciendo la música. Sí, yo también disfruto más de ese proceso, el escribir, el componer, más que tocar shows. Y también enseñar es mi pasión, es lo que me encanta. Y tú también enseñas música, ¿no? Correcto, aquí en Manta hemos tenido la oportunidad de enseñar clases de canto. Eh, Porque sobre todo cuando llegamos aquí a Malta, yo tenía, digamos, la inquietud por entender mucho más lo que es el canto y lo que produce el canto, ¿cierto? A nivel orgánico. Entonces estamos hablando del aparato fonador y todo lo demás. Y aquí Ujú. hicimos una especialización en canto y expresión y también nace como de la necesidad de poder brindar, digamos, una buena orientación cuando estás dictando una clase de canto. También empezamos a investigar mucho por el tema del método de Steel Voice. No sé si has escuchado de Steel Voice para el canto, ¿sí? No, ¿qué es eso? Steel Voice, de hecho, es un método que se desarrolló en Estados Unidos, Ok. eh, que dice, la premisa es todos tenemos una voz hermosa, ¿cierto? Hmm, Solo hay que ok, saber utilizarla. Entonces, me parece muy interesante porque trabajan todo lo que es el canto, pero desde la parte fisiológica, ujú. ¿sí? Es entender qué produce el sonido. Entonces, en términos muy concretos, un ejemplo muy corto es, los sonidos en la voz se producen de acuerdo al cierre de los pliegues vocales, ¿cierto? Claro. Y muchas personas que cantan no lo saben, ¿cierto? Simplemente Mm, lo hacen muy instintivamente, pero cuando tú tocas un instrumento, en este caso tu aparato fonador, tienes que entender cómo funciona el instrumento, porque si no, difícilmente vas a ser consciente de muchas cosas. Ujú. sí, y es un instrumento diferente que todos los demás, ¿no? La voz. Y cuesta mantenerlo, Ujú. cuesta mantenerlo. Yo veo que el complaining o la queja de todos los cantantes que no se ve trasnochar, no se ve fumar, no se ve tomar licor, hay una cantidad de cosas, claro, porque así como tú cuidas, por ejemplo, tu guitarra, ¿cierto? La limpias y todo lo demás, pues el cuerpo se limpia y se desintoxica de manera diferente, ¿cierto? Claro. Entonces, caminar, actividad física, descansar, la voz necesita descanso, dormir bien para Sí. regenerarse. Y ahí están esos sacrificios del que canta, ¿cierto? Sí, Pero el que le y gusta, cambia naturalmente también con la edad. correcto, correcto. Y siento que, bueno, tiene un cambio, tiene un cierto cambio gradual, pero cuando tú abusas de tu voz, cambia para mal, ¿cierto? Mm, Cambia para mal porque cambia muchos sentidos, a veces no alcanzas ya los agudos que solías hacer cuando estabas más joven o algo por el estilo. Entonces hay que tener esa conciencia de que la voz que cuidarla y hay que cantar de una manera sana, ¿sí? mm.
porque cantar bien no implica solamente que te suene bonito el sonido, que se emita bien el sonido, sino que tú lo estés haciendo sin lastimar tu aparato fonador, ¿sí? Ok, Tus cuerdas sí, vocales, tus pliegues vocales. ok. Entonces, las clases de música que das son más bien de canto y son privadas, ¿o qué? Sí, sí, hemos tenido la fortuna de que cuando escuchan el álbum en Spotify, me contactan, me dicen, me puedes orientar un poco con respecto a esto, a esto, a esto. Y pues puertas abiertas, por supuesto, porque otra de mis pasiones, aparte de la música, es justo eso, enseñar. Yo siempre he dicho que cuando tú tienes mucho conocimiento, pero no lo transmites, es como tener una biblioteca Ujú. abandonada y empolvada. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, no solo eres profesor de música, también enseñas o enseñaste, no sé, idiomas, ¿no? Mucho tiempo enseñé inglés y es una Ok. historia bien particular. Que yo, como te decía, yo me egresé en la ciudad, en la ciudad de Medellín, la universidad de mi ciudad, me egresé como historiador, Ujú. pero nunca ejercí en esa área, sino que Ok. finalmente cuando yo me egresé ya tenía conocimiento de inglés, porque en algún momento de mi vida dije, quiero aprender inglés para entender la música, ¿sí? ¿A qué edad, más o menos? Más o menos 13 años ya estaba muy conectado con el inglés, ¿sí? Ok. Entonces, digamos que finalmente cuando me egresé, la oportunidad que resultó fue para enseñar inglés, ¿sí? En un high school de mi ciudad y a partir Sí. de ahí empezó mi trayectoria enseñando inglés y tuve la oportunidad finalmente de enseñar inglés en la universidad donde me egresé. Y bueno, pero como te digo, cuando yo estaba enseñando ocurrió lo de mi padre, ¿sí? Ujú. Y el tema realmente es que cuando tú empiezas a ver una persona que quieres, ¿cierto? Una persona cercana y empieza a presentar una serie de deterioros cognitivos, cuando ya los médicos confirman todo y todo lo demás, yo creo que si tú eres inteligente, empiezas a entender mensajes, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Y lo que definitivamente no se podía hacer era seguir posponiendo. Entonces, hubo un tiempo en el que las dos actividades las hice simultáneas, estaba enseñando, a la vez dedicado mucho a la música, pero ya en ese momento dije, bueno, voy a hacer lo que quiero hacer con la música, le voy a dedicar tiempo a esto, y ahí paré la enseñanza de los idiomas y nos Ya fuimos veo, por la música. ya veo. Am, pues lo siento por eso de tu papá, es súper difícil. Yo experimenté lo mismo con mis abuelas, mis dos abuelas, hace solamente un año y es muy duro. Nosotros, mi papá lleva alrededor de unos 20 años diagnosticado con la enfermedad. Entonces hemos Wow, vivido un proceso larguísimo. Los wow. médicos nos dicen, pero tu papá se ha demorado mucho para desarrollar esta enfermedad. Eh, efectivamente, ese era el objetivo, ¿cierto? Ujú. Que pudiera estar con nosotros mucho tiempo. Hemos hecho todo lo mejor posible para que él esté bien, ¿cierto? Digo que has tenido la enfermedad, pero ha vivido con dignidad, ¿cierto? Que eso es Ujú. lo que hemos querido siempre. Pero si alcanzas tú a ver una cantidad de desarrollo de la enfermedad y todo lo demás, y tienes que educarte mucho emocionalmente para entender las fases de la enfermedad y estar preparado para cada fase de esas que va viniendo. Porque hay un choque emocional en conocer una persona que te habla, que te entiende, que te saluda, que te mira, a Ujú. una persona que finalmente después no te reconoce, ¿sí? No sabe quién eres. Entonces, cuando yo te digo que hay que educar mucho la inteligencia emocional para eso es precisamente por eso, porque hay que entender lo que va trayendo la enfermedad y estar preparado para Claro, cada momento. Ujú. claro. Pues bueno, hablando del tema de la enseñanza de idiomas, porque me interesa que trabajaste en una secundaria y también una universidad allá. Ambos fueron como
públicas? O sea, ¿la escuela era una escuela pública o privada? El high school era privado Ok, y la universidad era pública. ok. ¿Cómo las comparas? No, son dos mundos distintos. Ok, ¿en qué sentido? Empezando hay un asunto en el tema de la motivación cuando tú quieres aprender un idioma o lo que quieras Claro. aprender en tu vida, ¿cierto? Y es que cuando tú vas a un instituto privado, generalmente vas por voluntad propia, ¿cierto? Ujú, Porque tú tienes que pagar y si tú no aprovechas bien tus clases, tú estás perdiendo, ¿cierto? Dinero. Pero en la universidad es diferente porque a pesar de que hay un alto nivel de exigencia, eh, la mayoría de las veces tú simplemente necesitas el inglés para graduarte, mm, ¿sí? Entonces digamos que el nivel de compromiso es diferente. mm, Y eso cambia mucho definitivamente la dinámica de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? La motivación. La ujú. motivación en cualquier área, lo que tú quieras, en el español, en el inglés, en la música. Cuando hay, cuando hay motivación, uno aprovecha esa motivación. La motivación no es permanente, la motivación hace esto, es una montaña rusa. Ujú. Pero cuando tú aprovechas ese primer mes de motivación, esos 2 primeros meses, al final cuando no hay motivación, ya en esos 2 meses has logrado desarrollar disciplina. ¿Sí? ¿Y Mm. qué es la disciplina? A veces levantarte sin querer hacer las cosas y hacerlas porque sabes que las tienes que hacer. La disciplina sostiene la motivación. Sí, así que crees que ayudó que, bueno, que era una escuela privada, porque me imagino que en una escuela privada, pues los padres están pagando para que sus hijos vayan, y me imagino que en una escuela pública no habría el mismo nivel de motivación de la que hablas. Sí, de todas maneras, mira, te voy a explicar más o menos cómo es el tema de la escuela privada y es, generalmente hay algunos high schools donde terminan digamos, sus materias, digamos, obligatorias y luego siguen estudiando, ¿cierto? Ujú, Tiene centro de idiomas, entonces eso les permite seguir estudiando. Entonces, cuando ya han terminado sus materias obligatorias, pues el dedicarse solamente al inglés es más fácil, ¿cierto? ujú, Y concentrarse y hacer una inmersión en ese tema del inglés. Mientras que en una universidad, en una universidad pública como tal, tú estás estudiando tu carrera y luego tienes que ir al curso de inglés, ¿cierto? Porque tienes que terminarlo simultáneamente con tu carrera para graduarte. ujú. Entonces eso hace que en una escuela pública, en una universidad pública, tengas que dividir tu tiempo entre dos cosas, entre tu carrera y el curso de idiomas, ¿sí? Claro, Es que en la escuela privada no, tú estás ahí simplemente dedicado al inglés. claro, Entonces claro, eso cambia no. la dinámica. Sí, sí, es verdad. Qué interesante. Sí. Ok, quería preguntarte algo más sobre eso, a ver si me sale. Ok, ok, muchas de las personas que van a ver este video también están aprendiendo o inglés o español, un idioma. Así que como ex profesor de idiomas, ¿qué técnicas o métodos dirías que eran más efectivos para ayudar a tus estudiantes? Nosotros solíamos trabajar con el método directo, ¿sí? ¿Y qué es el método directo? Sí, El método directo es utilizar el lenguaje de llegada no solo como objetivo final, sino también como medio, como herramienta, ok. ¿sí? Entonces era muy importante, por ejemplo, en los niveles básicos, cuando tú estás empezando en una uno en una 2 desde ahí ya hay que empezar a dictar una clase en inglés, ¿cierto? El estudiante debe acostumbrarse a escuchar inglés, ¿sí? Mm, O en el caso tuyo español o quien esté aprendiendo español. Es decir, otros lo conocen como el learning by doing. Learning by doing es aprender haciendo, ¿cierto? ujú. Entonces, si vas a recibir una clase de gramática o de lo que sea, hazla en inglés. Entonces ahí está la experticia del docente para saber que no puedes hablar a 1000 por hora, ¿cierto? Si es Sí, un curso de beginners, entonces hay que vocalizar bien, hay que repetir las veces que sea necesaria, hay que hablar despacio, pero
de entrada, el estudiante que tiene que empezar a entrenar su oído, ¿cierto? Entonces, es Ok, el método directo, es decir, porque tú encuentras que hay muchos lugares donde tú vas a aprender inglés y las primeras clases o los primeros niveles te los dictan en tu lengua materna, ¿cierto? sí. No, lo que hacíamos era que simplemente desde un principio lo hacíamos en el lenguaje 2, el lenguaje de llegada, em, obviamente entendiendo que era un nivel de beginners, Ujú, y a partir de ahí se desarrollaba como todo el proceso de inglés. claro, Eh, y mi sugerencia para quien esté aprendiendo cualquier idioma es eh, practicar con disciplina. Yo siempre he dicho, no sirve cada 8 días o cada 15 días sentarse 4 o 6 horas a estudiar porque termina simplemente cansándote, ¿cierto? sí. Ideal es que todos los días tú te sientes y practiques mínimo entre 30 minutos y 45 minutos. Es como llenando Ujú, una alcancía, ¿cierto? Se hace todos sí. los días, sin tanto esfuerzo, no te cansas tanto. Y finalmente, el aprendizaje de los idiomas es una cosa de mucha constancia, ¿sí? Ujú, Pero si tú eres constante, vas a ver resultados más rápido, por supuesto. Básicamente eso, lo que no se practica se pierde. sí. Así que en tus clases solo hablabas inglés, entonces. Sí, sí, Ok, era la idea siempre hablar inglés. sí. Aquí también tuvimos la oportunidad de estar enseñando, recién llegados enseñamos aquí en una de las escuelas de acá de inglés de Malta. Ok. Y era lo mismo, era básicamente lo mismo. Y había gente, eran italianos, eran serbios, habían colombianos, habían argentinos, españoles, había gente de muchos lugares. Y con mayor razón tenía que ser 100% inglés, ¿cierto? Porque Claro. era la materia que nos unía a todos, ¿cierto? Pero entonces entendiendo las dificultades, hay que hablar despacio, repetir, y sobre todo, Leo, hay que ser muy gráficos, es decir, usar mucho el lenguaje corporal. Ok. Si tú estás enseñando, si estás enseñando. Ujú, sí, es verdad, es verdad. Y no es verdad que enseñaste también en China, me mencionaste. Sí, tuvimos la experiencia de estar unos meses en China. Ahí la experiencia fue con niños muy, muy pequeños. ¿Como de la Entonces, primaria o? no, mucho más pequeños. Yo creo que eran antes de la primaria, del Oh, kindergarten. wow. ¿Yo? Sí, Entonces, eso fue un reto para mí porque yo siempre había enseñado a teenagers y a gente adulta. Entonces, fue totalmente nuevo. Creo que en algún momento te lo comenté y es, cuando tú estás enseñando a niños, tienes que cambiar el método drásticamente porque son muy kinestéticos, claro. ¿sí? Y no tienen, si tienen 10 minutos de atención es mucho, o sea, y no llega a eso, ¿cierto? Entonces lo que tienes que hacer es igual utilizar el lenguaje como excusa, pero para jugar. Tienes que jugar en inglés, ¿sí? Tienes que Ujú, divertirte en inglés con los niños, claro, básicamente es eso. claro, es verdad, es verdad. Pero me encanta trabajar con esa edad también porque puedes hacer más juegos, puedes hacerlo muy divertido y creo Hay que que hacerlo. tienen más de esa motivación intrínseca, ¿sabes? Total, total. Y hay una característica muy especial en los niños y es que tú encuentras mucho en los teenagers y en los adultos, y es que todavía en su mente no tienen desarrollado el concepto de ridículo, ¿cierto? Mm, Entonces no les da pena equivocarse. sí, Y se equivoca, no se achanta ni se acompleja, sino que tú le dices repítelo así y lo repite y hasta lo repite correctamente. Entonces eso le quita esa carga emocional que cargan los adultos, que siempre sí, tienen miedo a equivocarse. sí. Nunca se ponen avergonzados ni nada. Exactamente. O sea, que Sí, entonces se facilita por ese lado. es verdad, sí, Además que neurológicamente, tú sabes que entre los primeros, entre el primer año 1 y el año 6, los niños, digamos, están más predispuestos a aprender el idioma, ¿cierto? Hay sí, más plasticidad cerebral, entonces eso también facilita, hay más naturalidad, se aprende con mayor naturalidad,
sin decir que un adulto no tenga la habilidad de aprender, sí lo aprende, ¿cierto? Pero hay que trabajarlo de una manera diferente. Claro. Bueno, así que combinando las dos cosas de las que hemos hablado, ¿ves algún paralelo, digamos, entre aprender un idioma y aprender a tocar un instrumento? Yo creo que hay cosas consistentes y es que sin práctica no hay resultados, ¿sí? Ok. Mira, ¿por qué? Porque lo que uno modifica con el aprendizaje es el cerebro, realmente, Ujú, ¿sí? Entonces, tú para aprender un idioma lo que estás haciendo es modificando una cantidad de estructuras mentales, ¿cierto? De conexiones neuronales, que solo lo vas a lograr hacer si lo haces a diario, ¿sí? ujú. Entonces establecen unas conexiones neuronales diferentes a las que tenías y empiezas a entender. Hay gente que dice, yo sé que aprendí inglés cuando sueño en inglés. Ahí sí, Sí, ¿sí? eso lo he escuchado, sí. Y eso es realmente lo que pasa es que tu cerebro se modificó de tal manera que ya realmente tú sueñas en español y sueñas en inglés con Sí, la más naturalidad, ¿cierto? sí, Bueno, es muy chévere pensarlo así, que literalmente estás cambiando la forma de tu cerebro, ¿no? sí, eso realmente lo que pasa es eso, o sea, uno nace no, uno con las experiencias de la vida va desarrollando cierta estructura mental. Como tú construyes un edificio, tienes una estructura, pero si tú le quieres agregar una habitación, la habitación del inglés, pues tienes que modificar ciertas cosas dentro de la estructura inicial, ¿cierto? Sí, Pues lo pasa igual. Y solo se logra si todos los días pegas un bloquecito. Entonces todos los días practicas inglés. Lo mismo pasa con un instrumento, incluso con aprender a cantar. Mira, te lo voy a decir por esto, porque la mayoría de las personas, desde Steel Boys, lo llaman el centro de atracción, la forma como tú hablas, ¿cierto? ujú, A veces la forma como tú hablas no es la forma como cantas, porque la forma como hablas es la forma, uno termina imitando al papá, a la mamá, a la gente con la que está rodeada, ¿cierto? Termina hablando incluso parecido, ¿cierto? sí, es verdad. Pero cuando vas a cantar, tienes que desconectarte de eso. O sea, como profesor de canto, tú tienes que decirle a tus estudiantes, no estás hablando, estás cantando. Entonces, Ujú, tienes un registro hablado, pero vas a cantar y tenemos que encontrar tu voz real, ¿cierto? Y sí, tu voz real es la que puedas emitir con naturalidad, sin forzar tus estructuras vocales. Y a veces descubrimos que no es la forma como hablas, ¿cierto? sí, sí, estoy de acuerdo. Y sí, creo que por lo general aprender ambos, pues tocar un instrumento y aprender un idioma, sí son similares, pero creo que no debemos enfocarnos tanto en, por ejemplo, cuando dicen las personas que la música es una lengua, pues sí y no al mismo tiempo. Pues a veces pienso que bueno, una metáfora mejor sería que cada género es un tipo de lengua, ¿no? Porque podrías tocar jazz, por ejemplo, y es tan diferente que tocar hip hop, ¿sabes? Sí, Como sí. son como lenguas distintas. Correcto, correcto. Pero para redondearte la idea, yo finalmente te digo esto. Son paralelas en que definitivamente tú tienes que comprometerte y practicar mucho, ¿cierto? Para Sí, cantar, para tocar un instrumento, para aprender inglés, porque estás modificando lo que te decía tu estructura neurológica, ¿sí? Eso es lo bonito del aprendizaje. Y a que te refieres, claro, es decir, yo lo diría más bien, yo diría que la teoría musical, el lenguaje musical es un lenguaje, ¿cierto? Tiene dialectos, cada género es un dialecto, exacto. Creo que ese mismo eso es lenguaje. una buena manera de pensarlo, creo. Sí, es decir, yo siento, por ejemplo, yo creo que en Estados Unidos, cada estado tiene un acento diferente, ¿cierto? Claro, Pero sigue siendo inglés. sí, Es igual sí, la sí. música Y en sigue siendo Colombia inglés. también, ¿no? En Claro, Colombia. claro. Sí, incluso la gramática, en español la gramática cambia también, por ejemplo, el vos que usas. El vos, el usted, las Ujú, expresiones también cambian de acuerdo a las regiones. Ujú. claro, muchísimo con el español especialmente, lo he notado. Sí, Bueno, Alex, te tengo algunas preguntas más. Quiero preguntarte, ok, hay muchísimas personas que tienen
el sueño de mudarse a un lugar nuevo, hacer algo muy diferente, pero es algo muy difícil de lograr, ¿no? Pero tú lo has logrado, mudarte a Malta. Y me mencionaste en algún momento que era algo, no sé, un poco de casualidad, como llegaste o llegaron a Malta tú y tu esposa y decidieron quedarse, como no era una decisión que hubieras tomado antes, ¿sabes? Nosotros llegamos, hace 2 años llegamos de vacaciones, la idea era quedarnos 3 meses, explorar, pero justo durante esos 3 meses, pues a ella le resultó un trabajo acá. Ujú. eh, y bueno, pues a mí me encanta la isla, la verdad. Es que Malta tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, pero una de las cosas buenas es el paisaje, es espectacular. Sí, Tú estás pero rodeado. es que ¿cómo tomas la decisión de mudarte? Como voy a vivir aquí en vez de simplemente visitarlo. Porque como dije, muchas personas visitan un lugar, dicen pues me encanta este lugar y después regresan a su casa y Sí, pues no, hasta nada. la próxima vacación, ¿no? No, definitivamente, o sea, lo que a mí me encanta, yo quería hacía mucho tiempo vivir rodeado de playas y de mar, ¿cierto? De océano. Ujú, Eh, y aquí encontré, yo encontré eso y mi compañera pues quería también explorar una vida laboral fuera de Colombia y afortunadamente encontramos ambas cosas en el mismo lugar, entonces no hubo que pensarlo mucho, lo hicimos y listo, ¿sí? wow, Y aquí estamos aprendiendo mucho, aprendiendo de la cultura, porque finalmente cuando uno llega a un lugar, eh, está bien que uno viene con una cantidad de hábitos y códigos culturales propios, pero yo creo que es muy importante aperturarse y entender la cultura en la que estás. En español claro. decimos, donde fueres, hace lo que vieres. Donde fueres, Mm, hace lo que vieres. Es decir, a donde vas, tienes que acomodarte a esa cultura. sí, sí, es verdad. Tenemos en inglés una frase similar, when in Rome. ¿Has escuchado esa frase? No, quizás no. When in Rome es como cuando estés en Roma, como que hagas lo que hacen los romanos. Ah, ok, ok, sí, sí, creo que sí. Sí, Es sí, la misma frase. sí, exacto. Pero bueno, ¿hay algo que extrañas de Colombia? Mi familia, solo extraño a Ujú, mi familia, la gente de Colombia, por supuesto, mis amigos, la gente con la que solía hacer música en Colombia. Sigo trabajando con muchos de ellos desde aquí. El segundo álbum lo hicimos todo desde acá, pero yo escribía letras, componía las maquetas, las mando y allá hacen todo lo que es la producción. sí, Pero obviamente, por supuesto, el contacto físico y estar con las personas que has estado toda tu vida, ¿cierto? sí, Eso lo extraño mucho. sí. Y por supuesto, extraño mucho estar con mi papá, que todavía pues está en esta circunstancia, pasando por esta circunstancia, pero a veces hay que alzar vuelo, ¿cierto? Sí, Hay que, hay que vivir la vida también, ¿cierto? Porque también nos llega nuestro momento, a todos nos llega nuestro momento. sí, Entonces hay que caminar los caminos. sí. También, además de los queridos, las personas que extrañas, ¿hay algo de la cultura colombiana que extrañas? Extraño mucho salir a bailar en Colombia. ¿Allá no bailan tanto? Sí, pero aquí la movida es mucho, tiene más movida la música electrónica, ¿sí? Ok, En sí. cambio, en Colombia, digamos, a mí me encanta bailar bachata y salsa. Ujú, Entonces extraño eso de Colombia. Y los colombianos son folclóricos y son alegres. Y bueno, entonces, efectivamente, eso se extraña, esa calidez se extraña, ¿cierto? sí, Eh, sí, En es cambio, verdad. tú aquí en Malta, por ejemplo, tú vas a una fiesta y es muy fácil que encuentres, por ejemplo, no sé, gente en un salón escuchando música electrónica y hablando música electrónica. Eh, pero digamos que la bachata y la salsa hay más contacto físico, hay más parcería, hay más... todo es más cálido, ¿cierto? De alguna manera.
Eso lo extraño de Colombia. Sí, pues qué bueno. En algún momento intenté aprender a bailar un poco la bachata y quiero retomarlo, que me encanta. Sí, Recomendado, muy recomendado. sí, claro, claro. Pues bueno, son todas las preguntas que te tengo hoy, Alex, pero no sé si algo más que quieres decir o si de Yo qué quería, quieres hablar. quería preguntarte a ti, Leo, por qué el gusto y el interés por el idioma español y por la cultura latina y por digamos, como por esa cultura, tu interés ahí. ¿Mm? Sí, pues creo que me encanta que sea tan diversa la cultura, como cada país latino tiene sus cosas, ¿no? Y todos son diferentes y me encantan todos, como la comida latinoamericana, la música, la gente, como tiene la gente más amable del mundo, en mi opinión, más cálido, ¿sabes? Ujú. Y sí, me encanta. Y además como el idioma en sí, me encanta el sonido, cómo suena y especialmente con la música y la poesía, como esas cosas más poéticas, creo que se suenan diferente en español, ¿sabes? Correcto. Correcto. Pero Como mira, es más, no sé cómo describirlo, es más mágico. sí, se llaman lenguas romances porque Sí, tienen cierto romanticismo. exacto, El exacto. español, el francés, no sé si el portugués. A mí, por ejemplo, como hablante nativo de español, el portugués me suena bonito, me suena, tiene ritmo, tiene sonoridad. Yo imagino que es el caso tuyo con el español, Claro, ¿sí? claro. Pero Mira que eso es muy importante a la hora de aprender un idioma y es por qué te acercas a ese idioma, ¿cierto? sí, es Porque, verdad, porque antes había intentado solamente una vez aprender otro idioma, pero era algo más aleatorio. Y por eso no, como lo dejé, no podía continuar motivándome. Es que, como dices, para tener esa motivación te tiene que gustar mucho, tienes que ser apasionado por el idioma. am, sí, mira, para resumirte un poco, y es, para cualquier cosa que tú desees aprender en la vida necesitas motivación, disciplina y un interés claro de por qué estás aprendiendo esa materia, ¿sí? sí, Entonces, en el tema del idioma, pues sí, hay gente que quiere entender la cultura y todo lo demás. En mi caso era para entender la música. Había un fin muy, 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 muy determinado, muy claro. sí. El que quiere aprender canto igual, ¿para qué quieres aprender a cantar? ¿Quieres aprender a cantar rock? ¿Quieres aprender a cantar pop? ¿Quieres aprender a cantar? ¿Y para qué? ¿Dónde vas a utilizar ese canto, cierto? Claro. Y de ahí para adelante, lo que es común en todos los aprendizajes y es tienes que utilizar la motivación inicial para que logres desarrollar disciplina, ¿cierto? Porque cuando se te acabe la motivación, lo que te decía es una montaña rusa. Hoy amanecí súper motivado y mañana con ganas de hacer nada frente a eso. Entonces, el primer mes ya has logrado desarrollar disciplina, ¿qué es? Si no tienes motivación hoy, tienes disciplina. ¿Cómo que disciplina? Sí, sabes que tienes que hacerlo aunque no quieras hacerlo, eso es disciplina. Ujú. Esos son los ingredientes, motivación, disciplina y un objetivo claro. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí, con todas las cosas que quieras aprender. Es Correcto, verdad. correcto. Sí. No, Pues gracias por estar aquí, Alex. Fue un gusto. Y será un parte 2, por supuesto, porque hay mucho por hablar. claro que sí, Leo, cuando quieras. Nos Sí, pues conversamos. gracias. Yo aquí me siento como tomándome el café con el compañero de toda la vida. Exacto, aquí estamos. Pues Listo, Leo. gracias, Alex, y hasta Listo. luego. Muchas gracias.